Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, los métodos que debería tener inscripción data deberían ser un guardar inscripción, ¿sí? Que se encargue de dar de alta, de hacer el insert de una inscripción en la base de datos, un actualizar nota, ¿sí? Que recuerden, ustedes lo hicieron recibiendo el alumno, la materia y la nota, un método que me permita borrar la inscripción, ¿sí? Fíjense que el borrar inscripción recibiría el alumno, o sea, puedo recibir el ID de inscripción, pero otra forma también de poder identificar una inscripción en el conjunto es, si me dan un alumno y me dan una materia, ¿sí? En la que está escrito ese alumno, puedo identificar una inscripción, una tupla, ¿sí? Una fila dentro de la tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el borrar inscripción podría ser que pasando el ID del alumno y el ID de la materia, hacer un borrado físico de la materia, ¿sí? Con un delete, en lugar de, ¿se acuerdan que inscripción no tiene el campo activo? ¿Ah? Entonces, podría ser un borrado físico, esto para que ustedes vean también cómo hacer un borrado físico, que sería borrar de la tabla de inscripción, en donde el ID del alumno sea algo dinámico y el ID de la materia sea algo dinámico, ¿no? Seteo, una vez que cree el prepared statement, esos datos dinámicos, y hago un execute update, ¿no? Ahí tienen el ejemplito del borrado. Un obtener inscripciones, ¿sí? Que podría ser uno obtener inscripciones, uno obtener all, que lo que hace es un select asterisco from inscripción, o sea, obtiene todas las inscripciones. Esto lo habíamos visto. Debería tener, por ejemplo, dado un alumno o el ID de un alumno, eso depende cómo lo quieran armar, las inscripciones de ese alumno, ¿sí? Podría tener un método que, dado una materia, me devuelva los alumnos que están en esa materia, y dado un alumno, obtener las materias en las que está inscripto, ¿sí? Esta consulta la habíamos hecho, la habían hecho con el profe Juanjo, y la otra consulta que van a necesitar es la de obtener materias no inscritas, es decir, dado un alumno, devolverme las materias, pero en las que no está inscripto el alumno, ¿sí? ¿Estamos? Esos serían los métodos más importantes, ¿estamos? Por allí, si cuando van a hacer las vistas necesitan algún método adicional, lo agregan. Como por ejemplo, acá hay un método adicional, como por ejemplo, dada una materia, me devuelva las inscripciones de esa materia. Todas las inscripciones de esa materia, ¿sí? Podría llegar a necesitar. Pero los métodos que mencioné anteriormente serían más que suficientes. Si ustedes repiten la grabación, lo van a poder ver, ¿sí? El grupo 4 me decía, bien, en la plataforma, en la unidad interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Tienen, por un lado, activadas una serie de tutoriales en donde explicamos el paso a paso para realizar el menú principal del proyecto universidad, una guía de cómo podrían armar el menú principal, el paso a paso para realizar el formulario de alumnos, el paso a paso para realizar el listado de alumnos por materia, ¿sí? Usando una tabla. Si bien lo tienen acá en el tutorial, en este caso puntual, a cómo trabajar con una tabla que es un poquito compleja, el día jueves es muy probable que les expliquemos cómo hacerlo, ¿sí? Detalladamente. ¿Estamos? De todas formas, en este video está explicado el paso a paso. Si ustedes se animan a hacerlo, genial. Yo después les voy a mostrar el jueves cómo hacer el formulario de inscripción, por ejemplo, que es muy parecido. Esa vista de inscripción. Entonces, vamos a dividir en equipos, ¿sí? Ver este video que dice, el que está acá abajo, vistas sugeridas del proyecto transversal. Este sería el primer video que deberían ver en equipo, en donde les muestra el menú y las vistas sugeridas para cada tarea, ¿no?
y empezar a construirlo. Si empiezan a surgir dudas, por ejemplo, de cómo hago el menú, si no se acuerdan cómo hacían un menú, tienen acá este primer video. ¿Sí? Este video que dice paso a paso para realizar el menú del proyecto transversal. Cuando tengan que hacer el formulario de alumnos, si surge alguna duda, tienen este otro segundo videito. ¿Sí? Inmediatamente después de que hayan hecho, de que hayan visto primero el video de las vistas sugeridas, segundo, el menú y lo hayan construido, ¿sí? Inmediatamente ahí se comunican con nosotros y nos muestran qué han ido haciendo, ¿sí? Después se concentran en el formulario sugerido de alumnos, ¿sí? Y van a ser ustedes, si bien no está acá, basados en ese formulario, el de materias, ¿sí? Este no tienen un video, la idea es que lo hagan solos, el de materias, no de material. El de materias, ¿sí? Entonces, la idea es que lo hagan en este orden. Primero, este video que muestra todo el proyecto, las vistas sugeridas de todo el proyecto, es un video cortito, y luego, ¿sí? Empiecen, en base a ese video, a armar el menú. ¿No me acuerdo? Tengo el video para mostrar cómo hacer el menú principal. Luego, el formulario de alumnos, ¿sí? No me acuerdo cómo hacer el formulario, no me doy cuenta, puedo ver este video, ¿sí? De todas maneras, dudas que surgen, consulta, ¿sí? Eso es sumamente importante. Bueno, lo que tenían que armar era el menú principal, ¿sí? Lo primero que tenían que armar era el menú principal. ¿De qué manera? Y siguiendo en base a las sugerencias del video, ¿sí? Que exista una posibilidad de salir de la aplicación, que tenga una opción para que yo pueda salir de la aplicación, de alguna manera que esté diferenciado lo que tiene que ver con materias, que lo que tiene que ver con el tema de alumnos, ¿sí? Lo que tiene que ver con el tema de las inscripciones, ¿está? Con respecto a el formulario de alumnos, que era el primero que tenían que crear. El formulario de alumnos podría tener más o menos este aspecto, ¿sí? Yo les decía que las bajas, las modificaciones o las consultas de un alumno en particular no se hicieran en base al ID, se hicieran, por ejemplo, en base a un dato conocido. Podría ser en base al número de legajo o en base al DNI, ¿sí? ¿Estamos? En base al DNI. Entonces, el formulario podría estar armado de esta forma. El usuario, por ejemplo, si quiere modificar un alumno, que poniendo el DNI o el número de legajo, acá voy a borrar, el DNI, porque no lo estoy ejecutando, estoy en vista. Bueno, acá poniendo el número de legajo y haciendo clic en el botón buscar, me traiga los datos del alumno y lo complete acá. ¿Sí? Esa es una. La otra posibilidad era que yo dando de alta un alumno, es decir, escribiendo yo el legajo, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, que la fecha sea un calendar, ¿sí? Ustedes tienen colgado en la plataforma el video para poder usar este componente, ¿sí? Entonces, que la fecha no la pongan en un cuadro de texto, no, sino que sea un calendar. Eso es excluyente, ¿sí? Tiene que haber un calendar. Y que el estado del alumno, ya por defecto, ¿sí? Cuando aparezca el formulario, por defecto esté seteado en activo. Esa propiedad es la propiedad selected, ahí lo estuvimos chequeando con los chicos del grupo 3, creo que era. La propiedad de este checkbox, ¿sí? La propiedad es esta, selected, que esté tildada. ¿ven? Entonces, si yo activo esta propiedad, el checkbox por defecto, ni bien se abre la vista, está tildado. ¿Sí? Bien. ¿Qué tendría que suceder en el formulario alumnos? Tendría que suceder que desde el menú, en el menú, yo tener, por ejemplo, un objeto conexión, es decir, tener en el menú un atributo, ¿sí? De tipo conexión, que sea, acá presten atención a este, al conexión nada más, que tenga un atributo de tipo conexión, ¿sí? Que en el constructor de la vista de ustedes, del menú principal, que algunos le pusieron escritorio, otros le pusieron de nombre menú principal, le inicialicen a esa variable atributo conexión. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué tendría que suceder? Que cuando el usuario haga clic
en el botón de formulario de alumnos, ¿tá? Cuando crea el formulario, pasarle por parámetro al constructor del formulario ese objeto conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que el formulario de alumnos, en su constructor, debería recibir ese objeto conexión y ponerlo, dárselo a una variable atributo, ¿sí? Dárselo a una variable atributo. O usarlo directamente, ¿sí? O usarlo directamente cuando construya un alumno data. Es decir, que mi formulario alumno va a tener como atributo un alumno data, que en el constructor del formulario lo inicializo pasándole la conexión que recibo como parámetro, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Y por qué tengo que tener en el formulario alumno un alumno data? Y porque, por ejemplo, cuando el usuario haga clic en el botón guardar, ¿sí? Lo que va a tener que hacer es, ¿qué cosa? Extraer de esos text field el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento de la persona, el estado, ¿sí? Bueno, y todos los otros campos que ustedes tienen, creo que tienen DNI también, y en base a esos datos que extrae de los campos de este formulario, que extrae de estos campos del formulario, armar un alumno, ¿sí? Armar un alumno. Y una vez que tiene el alumno armado, obviamente sin el ID, porque es un alumno que está en la memoria, llamar de alumno data al método insertar alumno, ¿sí? Recuerden que el método insertar alumno, en el caso de ustedes, creo que devolvía un booleano también, y bueno, valerse de ese booleano para saber si lo agregó correctamente, que aparezca un option panel, por ejemplo, que diga se agregó el alumno exitosamente, y si no, error al agregar el alumno, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por qué voy a necesitar también como atributo en el formulario de alumno un alumno data? Y porque, por ejemplo, cuando haga clic en el botón buscar, este se llama borrar, este se llama modificar y este se llama limpiar. Supongamos que quiero modificar un alumno, ¿sí? Entonces, cuando el usuario da clic en modificar, obviamente que primero, ¿qué va a suceder? Y para poder modificar un alumno, tiene que ser un alumno que exista en la base de datos. Entonces, primero lo que voy a hacer es buscarlo por el legajo o buscarlo por el DNI. Una vez que tenga los datos del alumno acá, al hacer un clic en modificar, ¿qué voy a hacer? Y bueno, de ese alumno, obtener de alguna manera el ID, ¿sí? En base a ese ID, podría, en base a ese ID, teniendo el ID del alumno, crear un alumno sacando el legajo, el nombre y el apellido, porque yo no sé qué campo modificó. Si modificó el apellido, si modificó el nombre, si modificó la fecha de nacimiento, si modificó el estado. Es decir, es parecido al alta el modificar. Crear el alumno, solamente que este alumno tiene el ID, ¿sí? Y luego, ¿qué haría? Llamar de alumno data al modificar alumno, ¿sí? Y le paso ese alumno. Obviamente que ese alumno tiene el ID, porque me estoy refiriendo a un alumno que existe en la base de datos y que estoy modificando, ¿no? Bueno, esto es con lo que vamos a trabajar el día jueves, ¿sí? Lo importante sería que ustedes traten de avanzarlo lo más que puedan, traten de ver si pueden lograr buscar el alumno por el DNI o por el legajo, si pueden hacerlo, primero hacerlo, dar de alta a un alumno, después buscar el alumno, después al alumno que encontré poderlo borrar, al alumno que encontré poderlo modificar. El borrar sería nada más que a ese alumno que encontré cambiarle el estado, ¿no? De activo de true, el activo del alumno de true a false, por ejemplo. Después modificar el alumno, a ver si ustedes logran completar esta vista con toda la funcionalidad, ¿sí? Entonces, el jueves haríamos nada más que un pequeño repaso de todo. ¿Mm? Y si pueden y tienen tiempo, armar el formulario de materia, que ya haciendo el de alumnos, el de materia es muy parecido, ¿sí? El de materia es muy parecido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y después, bueno, vamos a ir completando el resto de las vistas, ¿sí? El resto de las vistas. Vamos a tratar, ¿sí? Vamos a tratar de que todas las entregas, sobre todo el de las vistas, tomarnos el tiempo que sea necesario para que entiendan cómo funciona
hacer, donde vamos a perder un poquito de tiempo es armar las vistas que usan tablas, porque armar tablas y trabajar con tablas es un poco más complejo, ¿sí? Entonces vamos a armar entre todos el formulario de inscripción, vamos a armar entre todos el formulario de actualizar nota, ¿tá? Pero es importante que ustedes traten en lo posible de avanzar lo más que puedan con este proyecto, con las vistas que faltan. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy, muy importante. Entonces es como que a partir de ahora van a llevar dos cosas en paralelo. El proyecto final, con el que van a trabajar con el profe Juanjo mañana, ya armando el modelo de base de datos, ¿sí? Entre todos, y después conmigo el jueves las vistas, si Dios quiere. ¿Sí? Y si nos faltan cosas el jueves, las terminamos el martes de la semana que viene. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Perfecto, entonces las realidades las vamos a conocer